¿En serio? A ver, Sí, mira. en serio. Esa creo que es la penúltima. Ah, ya ni me sorprende de Campus nada. Vamos a ver. Bueno, el error será mío. También eso sucede. Vamos a ver. A ver, miremos acá. Sí, pero porque por más que uno FLP. la ponga, ninguna tiene, o sea, sale el chulito, puede salir el chulito, pero no le da valor. Ouch, eso es malo, muy malo. Vamos a ver. Esta es la penúltima esta es la penúltima del quiz. Vamos a ver el banco de preguntas a ver qué pasó. Vamos a ver el banco de preguntas. Fundamentos de lenguaje de programación. A ver, banco de preguntas. Y esto está en la categoría de referencia. Era pregunta 12, creo. Es esta. Vamos a ver. Y vamos a ver, estas eran las opciones correctas. El valor de final de x es 10, ya que al modificar a se me afecta a x. Y el valor de a final es 10, ya que, ya que al modificar x se afecta a. ¿Y no te dio ningún valor? No, profe, sale chuleada, pero no da valor. Chanfle, miremos a ver. Eso de exámenes ya haría que quitarlo. Ya yo miro. Caso por referencia. Evaluación diagnóstica. A ver, esa era la pregunta 13. Entonces, pregunta 12. Miremos este caso. No. ¿Cuál es tú eres? Juan David. El apellido Rendón. Este es el último intento que hice. Bien, este debería de ser a ver, ¿serio? LED, pues, aquí está. Bueno, este es f de x. No, aquí hay un error. Este es el tuyo, ¿cierto? Mira, ¿por qué te da 0 puntos? Es que una buena quita una mala, o sea, una mala quita una buena. O sea, Ah, esta está, entiendo. entonces, pues, sí. Entonces, ahí las correctas eran. Lo que pasa es que yo ahorita, yo respondí como 2 correos con esto. Lo que pasa es que esta cuando tú pasas a X, eso quiere decir de que lo que le pase a X le va a pasar a A. O sea, las variables quedan conectadas por el target. Entonces, lo que le pasa a X acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Set X igual a 8. Tanto A como X van a valer 8 porque ambas apuntan al mismo valor. Ahora, set A igual a 5. Tanto X como A valen 5. ¿Y qué pasa acá? Como X vale 5 y A vale 5, por esa razón ambas valen 10. Entonces, estas son las dos respuestas correctas. El valor final de X es 10, ya que al modificar A se afecta a X. Y el valor final de A es 10, ya que al modificar X se afecta a. Usted una vez que setee a X o A, ambas quedan iguales. Esa es la respuesta que le puedo dar. Por la razón de que A sería indirecto y a la hora de proceder queda directo, entonces los dos quedarían con 5. No, no. Lo que pasa es que como cuando tú pasas aquí X, A es un target indirecto, ¿cierto? A es un target indirecto. Es decir, que si usted le hace algo a A, se ve afectado X también, porque aquí se crea la conexión. O sea, cuando X pasa acá, se crea un target indirecto de A que contiene el target directo de X. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va a modificar A, no es que se modifique A nunca se modifica. Se modifica en lo que está apuntando A. ¿Y a quién está apuntando A? Cuando usted hace este paso, ¿a quién está apuntando? ¿A quién está apuntando aquí? A X. A Ah, X. sí, a X. Por eso es que en el procedimiento CERREF, no sé si ustedes recuerdan en CERREF, lo que se hacía era que si era un target indirecto, a la larga uno un día hacía el cambio. Cuando hacíamos en ese CERREF, ¿qué cambio hacíamos al final? No sé si alguien se acuerda. Esto... O sea, lo que tocaba hacer en el set para las referencias. Eso es lo que está preguntando, Sí, profe. Sí, ¿qué se hacía en el CERREF? O sea, cuando usted hacía set, cuando hacía eso, ¿cierto? Cuando hace set, eso, bueno, eso manda el identificador y manda el valor evaluado,
a la especie CREF, que es la que a la larga pues hace el cambio, que se llama primitive CREF y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo cambiaba esa función cuando teníamos paso por referencia? ¿Qué es lo que tenía que considerar? ¿Qué consideraciones tenía esa función cuando hacíamos el cambio directamente acá? Podemos ir al código, si es más amable la cosa así. Entonces, cuando vamos al código, entonces aquí hay una cosa interesante que se hacía sobre eso. Bueno, esto lo tengo aquí en los anotados, que es aquí, metodología invertida, paso por referencia. Cuando íbamos al procedimiento CREF, por acá, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en CREF? ¿Qué hacía este pedazo? Conceptualmente, ¿qué hace ese pedazo, ese código ahí? ¿Qué hace conceptualmente? Porque cuando antes, pues sencillamente eso llamaba primitive CREF y haga el cambio y ya está. Pero ¿qué pasa acá cuando yo hago CREF? ¿Qué entra a evaluar eso? O sea, ¿qué le interesa saber a CREF cuando vamos a hacer un cambio? Cuando vamos a hacer un set efectivo. Si es directa o indirecta. Dando un valor. Exactamente. Si es un target directo, ¿qué pasa? Si es un target directo, ¿qué pasa? Que aquí está el comportamiento. ¿Qué es un target directo? ¿Qué pasa? Asignaría el valor de manera directa, ¿no? Trabaja igual, ¿cierto? Exactamente. Trabaje con la referencia que estamos trabajando. En ese caso, si A fuese un target directo, entonces pues más de A, porque pues no tengo problema. Y si es un target indirecto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando es un target indirecto? Como en este caso. Trae la referencia que está guardada en ese target y la devuelve para ser trabajada. Exactamente eso. Este set A igual a 5 equivale a set X igual a 5. O sea, este A igual a 5. Por eso es que un ejemplo yo tenía con f de X y el otro tenía con f de 4. ¿Por qué? Eso me gustó porque pues, es un ejemplo sencillo, pero muy pedagógico. Porque es que vea, cuando usted hace aquí set A igual a 5, pero resulta que A es un apuntador hacia X. Lo que usted le haga a A, realmente ¿a quién se lo está haciendo? A X también. A X también. Entonces, realmente cualquier cambio de A usted se lo está haciendo a X. Entonces, realmente esto aquí, ese set X igual a 8, eso no se ve reflejado. Queda A igual a 5. Cuando usted hace set A igual a 5, está cambiando tanto a X como a A, ¿cierto? O sea, realmente no es que esté cambiando las dos, sino que A cuando se consulta, estamos consultando el valor de X. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago set A igual a 5, entonces realmente estoy seteando a X y a A como 5. Por esa razón, esta suma va a dar 10. Si ustedes prueban en el interpretador, ¿cierto? Ustedes pueden probar en el interpretador, esta suma tiene que dar 10, ¿cierto? Esto tiene que dar 10. Miren acá, 10, ¿sí ven? Porque tanto A como X van a valer 5, ¿cierto? Entonces, como valen 5, entonces al final, y al final X, ¿cuánto queda valiendo después de todo ese proceso? A ver si quedó entendida la cosa. ¿Cuánto queda valiendo X después de todo este embrollo? 10. 10 también. ¿3? ¿What? Perdón, soy un animalito de monte. ¿Es cierto que es Entonces, porque se guarda el valor de ese set de A igual a X más A? no, es porque no he llamado la función. Ay, por Dios. Listo, ahí. Ahí ya X vale 10. Nada más, pues obvio, pues para cambiar el valor de X, pues me toca, pues con las fuerzas de la naturaleza, pues me toca ejecutar F, ¿no? Pues obvio. Entonces, claro, y miren que el valor final de X es 10, tal y como había indicado. ¿Qué pasa en este otro caso? ¿Qué cambio hay acá? ¿Alguien me puede explicar qué cambio hay en ese otro caso? Yo cambié el X por un 4. ¿Qué cambio hay ahí? Ok, ya es un valor directo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con A y X? ¿Qué podemos decir de A y X? Ya solo se va a ver afectado A, porque al cual se le está mandando el valor. Exactamente, o sea, A y X son cosas totalmente diferentes, nada que ver. Por esa razón eso devuelve 13. Si ustedes ven, X vale 8, vale, perfecto. Cambié este X por 8, es ok. Y ahora, set A igual a 5, vale, cambiamos A por 5, pero esto no tiene nada que ver, por eso cuando lo suman, eso da 3. ¿Sí? Eso da 3. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo preguntar el valor de X, ustedes se van a dar cuenta que el valor de X va a quedar como 8. Perdón. F de 4.
Realmente el valor ahí que usted le manda no importa, queda valiendo 8. ¿Por qué? Porque pues lo hiciste el C de acá. Sí es la diferencia del comportamiento entre los dos casos, del paso por valor y paso por referencia. Sí, profe, sí. Listo. De todos modos, no se preocupen. ¿Saben qué es lo chistoso del libro? Que esto de paso por referencia queda en el olvido y lo que vamos a hacer de tipos y objetos lo vamos a implementar sobre el anterior interpretador. Pero bueno, así es la cosa. Entonces, lo que me parece interesante de esto es que no sé si ustedes alguna vez intentaron hacer esto en... Ustedes han manejado C++ antes, ¿cierto? ¿O no? No sé si alguna vez han manejado C++. Bueno, sí. Entonces, esta es una de las... Pero hace años. Ah, bueno, pero se acordará. Entonces, por eso es que es bueno saber estos lenguajes que no son tan de alto nivel, porque estos lenguajes son muy buenos para esas aplicaciones embebidas que tenemos hoy en día. Con el Internet, las cosas, muchachos, estas aplicaciones embebidas. ¿Qué es una aplicación embebida? Una aplicación embebida es un software que funciona sobre un hardware específico. Por ejemplo, digamos, un software que está en su nevera y tiene sensores para, por ejemplo, controlar temperatura. Eso es un software embebido. Es un software que no está para procesador, sino para cierto específico de hardware. No sé si alguna vez ustedes han experimentado con Arduinos. Así. Pues para eso es que uno ve ese ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, usted en el Arduino, yo tengo uno por ahí, ahorita en vacaciones tengo ese proyecto. Usted en Arduino, ¿cierto? Usted cuando está en sistema embebido, pero el Arduino es un chip, es una Atmel. Bueno, y viene la referencia, y depende de la capacidad. Remoto con Arduino. Sí, el Arduino es esto, yo tengo el sistema, lo compré por AliExpress, me costó como 50.000 pesos. Ahí lo tengo realmente en vacaciones quiero cacharrearle para recordar mis viejos tiempos de electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos pines, ¿cierto? Pues está BCC, está GND, pues alimentación y esto pues uno no lo maneja, pero hay unas líneas de datos, ¿cierto? Hay unos datos, creo que son 8, de 0 a 7, y hay unas entradas, ¿cierto? Y pues dependiendo de las entradas, usted puede conectar esto, digamos, usted puede conectar esta entrada, yo qué sé, a un sensor de temperatura. Esto puede conectarlo a un sensor infrarrojo. Esto usted puede conectarlo, yo qué sé, a un puerto USB, bueno, a lo que se le ocurra. Entonces, ¿qué pasa? Usted en hardware, lo bueno de C++ es que usted puede administrar directamente estos pins. Bueno, obviamente estos no. Entonces, por ejemplo, envíeme por las salidas, por ejemplo, si así está conectado, digamos, un LED, el clásico. Aquí está conectado un LED, bueno, y aquí está la tierra. Y usted conecta esto a un LED. Entonces, ¿usted quiere que se encienda? Bueno, usted hay que colocar una resistencia aquí por razones de... La resistencia es para proteger el chip. Lo que pasa es que los diodos a veces devuelven voltaje. Bueno, eso lo habrá explicado el profesor de Arc. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, le coloco una resistencia, puede ser de un K-ohmio, ¿cierto? Y uno que dice, entonces, yo quiero que se encienda ese LED. ¿Ustedes qué harían? Digamos, este es el pin, digamos, 30, el pin 20. ¿Ustedes qué le dirían al programa para que me encienda el LED? ¿Ustedes qué le dirían? Uno. Exactamente. El pin 20, supongamos que es así, es igual a 1. Eso es un 1 lógico y un 1 lógico son 5 voltios. La lógica de nosotros es 0 voltios, 5 voltios. Listo, esa es la lógica de esto. Si ustedes trabajan de pronto en CMOS, que son los microprocesadores de 0 y 3.3 voltios. Listo, pero bueno. Entonces vamos a decir, usted le dice en C++ P de 20 igual a 1. O sea, lo bueno de estos lenguajes, muchachos, es que uno toca las tripas. Y muchas veces en el diseño de estos sistemas Arduino ustedes tocan las tripas de esto. Muchachos, por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto vale un letrero? Que alguien le haga un letrero, por ejemplo, tienda yo qué sé, tienda el cuco, ¿cierto? Y que mande la información así y aparezcan luego cosas aquí. Por ejemplo, papaya, 200 pesos, y que le aparezca información así. ¿Cuánto puede valer una instalación de un sistema de esos? ¿Cuánto le pone? ¿Cuánto le ponen que alguien cobre por eso? Por ahí, 1 millones. Alrededor de 1 millón a 2 millones, ¿cierto? 1 a 2 millones, ¿cierto? Bien, usted se puede montar este sistema con un Arduino, un programa sencillo, ¿cierto? Para manejar esto. Y sencillamente conectar esto a las entradas de esto. Eso hay manuales para hacer esto. Esta vaina, muchachos, esto cuesta como 60K. Este chip cuesta como 80K. Y la programación es usted. Uno realmente los de electrónica, o sea, con electrónica, si uno se monta estas cositas, obviamente toca
la cosa de negocio y eso, y solamente saber algo de C++, aunque sé que hay unos sistemas que aceptan Python, ya aceptan ya Python. Aunque de todos modos Python se degrada a C++, ¿no? Eso es una bobada, eso es una traducción. Entonces, usted atiende al cupo, los mejores precios de UGA, ¿sí? O al frente de la basílica, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, imagínense, por un letrerito de esos, digamos que esto cuesta en 60K, bueno, de 60K a 200K, pues si usted quiere uno bien fino, esto no lo consigue barato. Esto porque esto fue un proyecto final de un curso de electrónica, si no estoy mal, fue el de microprocesadores. Entonces había que montar un letrero de esos, con un micro, pero eso tenía que tener unos comportamientos como que esto se degradara, bueno, eso hay un poco de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Usted con un Arduino se monta eso fácil, tiene el sistema para eso, quema el procesador. De hecho, ya los quemadores los venden en AliExpress alrededor de 80K. Un quemador es para meter el programa aquí. O sea, usted mete el programa aquí, eso es un quemador. Eso quema una memoria EPROM. ¿Listo? EPROM, memoria programable. Usted mete el programa aquí y ya, le muestra eso, ¿cierto? Por eso es súper importante, muchachos, saber estos son sistemas embebidos, son sistemas que están comprimidos en un chip y son para propósito específico. Una cosa tan sencilla como es, con lo que ustedes tienen, solamente les faltaría los conocimientos en hardware. Y ahora, ¿qué pasa con eso? Cuando uno va acá, muchachos, a C++, ¿cierto? El ejemplo que yo hacía. Lo bueno es que C++, de hecho, es una abstracción de C, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, FLP. Entonces, la ventaja que uno tiene en esto, muchachos, es que uno en C++ administra la memoria directamente. Entonces, yo le puedo decir, vean, esta es una variable A, ¿cierto? Que vale 3, ¿cierto? Y yo por acá tengo una función, INTB, que me recibe una referencia de esa variable. Vámonos S. Y lo que va a hacer esta función, básicamente, es sobreescribir el valor de S. Entonces le digo asterisco S igual a 8. Normal. Y llamo esta función, creo que S es igual a 8. Ah, bueno, ahí me la de referencia. Y yo lo que le digo acá, bueno, entonces haga B, ¿cierto? Y manda en la referencia de A, ¿cierto? Entonces miren lo que va a pasar cuando, a ver qué pasó aquí. Es asterisco. Perdón. Entonces, ¿tampoco? Ay, no me joda. Es así, ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, voy a imprimir A de nuevo. Miren lo que va a pasar acá. Bueno, ahí me falta una cosita. Using 9space std. Entonces, miren lo que pasa acá. Esto ya haría de coger, ¿no? IOString. Vamos a ver, ¿qué me dice? Es la librería de IOString, ¿no? Bueno, ahí está compilando. Miren, ¿qué pasó con el valor de A? ¿Qué pasó con ese valor de A ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Profe, ¿será que puede ganar un poquito más la ¿Qué pasó pantalla? con ese valor de A ahí? Sí, ya lo que acabo de hacer. O aún más. Sí, un paso por referencia. Eso es un paso por referencia. Pero ¿qué ganancia yo tengo con eso? Ahorro de memoria. Muchas veces los recursos de memoria son limitados. Entonces, pues, ¿ustedes han escuchado de cómo hicieron Mario Bros, el clásico Mario Bros 3, cómo lo hicieron? ¿Han escuchado alguna vez? Super Mario Bros 3, cómo lo programaron? Ustedes, como hicieron esto, observen. Aquí creo que está. Yo había visto eso, creo que en Quora. Entonces, resulta que, muchachos, miren acá. ¿En qué fue escrito Mario Bros 3? ¿Usted ha jugado Mario Bros 3, me imagino? ¿O no? Sí, eso pesa 512 kilobytes. Y hay una estrategia, o sea, cuando dan el curso de gráfica, ojalá les expliquen eso, cómo hicieron para meter esas imágenes. Y este es más o menos el código fuente, bueno, un código fuente reconstruido de Mario Bros. Realmente, miren, esto, ¿sí se acuerdan de esto o no? ¿O no acuerdan de esto? Muchachos. No me digan que No, sí. profe, ¿Ustedes ya vieron no me acuerdo. Arqui2? ¿Vieron Arqui2 o no? Sí, profe. Sí, que ahí no se ve bien, profesor, Esto es ensamblar. Assembler. Eso es Assembler. Mirad. Ese juego está hecho en Assembler, aunque uno lo puede hacer en C,
Porque es que uno en C, muchachos, uno puede hacer un paso intermedio. Les voy a mostrar. Realmente, ustedes pueden escribir un programa, ¿cierto? En C++ y transformarlo en Assembler. Les voy a mostrar cómo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esto. Bueno, voy a guardar esto aquí en el escritorio. Como patito.cpp. Patito.cpp. Y realmente uno puede hacer -s, patito.cpp. Y miren lo que acaba de generar acá. Genera un punto S. ¿Qué es esto? No sé si le hace familiar. No sé si le hace familiar, muchachos. Esto es lo que escribí acá. Son estas funciones. Miren, ¿qué creen que es esto? ¿Qué tal lo ven, muchachos? Realmente, bueno, esta es la traducción que se... Sí, esto es Assembler. Esta es la traducción que se hace por debajo. O sea, realmente este código se traduce... Este código que escribí aquí se traduce en esto. Todo esto, miren. Que mueva el registro, que haga push, que haga un call. Este call es el de la función. Este call es el de la función. Y bueno, y aquí está el de la función. Y bueno, ¿cómo se traduce eso que uno hace? Y por acá debe haber una, para imprimir en pantalla, debe haber una interrupción. Creo que es este último el que hace la interrupción. Bueno, eso tiene que hacer una interrupción para ir a pantalla. Es bacano porque cuando uno programa en Assembler entiende cómo funcionan estas cosas, pero inclusive no es necesario saber tan a bajo nivel con que usted lo haga. Entonces, lo que me gusta de esos sistemas ATmega es que ustedes, pues del Arduino, pues es que usted puede hacer aplicaciones a un bajo precio y puede ganarle bastante dinero, lo que vale es el conocimiento. Entonces, bien, ya sin desviarnos tanto del tema, dígame. ¿Usted dónde hizo eso? De ¿Cuál? pasar el lenguaje que escribió en C++ a Assembler, a ensamblador. En la consola. Con el G++ menos S mayúscula. Lo pasa de... exactamente, lo pasa de C++, lo pasa a Assembler. Pero este Assembler, muchachos, este Assembler le sirve a este procesador que está aquí, que este es un AMD. Ya si usted lo hace en Intel, pues este Assembler debería ser distinto. Recuerden que Assembler es para funcionar en cierta plataforma, ¿no? No sé si ustedes programan el 8086 en Arqui todavía, o cómo lo están manejando en el curso de Arqui. Sí, en el 8088. 8088, lo que pasa es que ese procesador es muy académico porque es sencillo. Ya a partir de ahí, y ni hablemos de programar en multicore. Entonces, demás, ya el Assembler da dolor de cabeza. Entonces, es eso. Bien, muchachos. Entonces, seguimos con la evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, por acá la tengo. Vamos a ver punto por punto. Eso, ay, ¿qué curso es esto? Ah, ya. No, las evaluaciones diagnósticas no las tengo ahí. Evaluaciones diagnósticas yo las tengo aquí donde dice aprendizaje, evaluación diagnóstica, referencia y referencia. Entonces, ¿cómo es la política de paso por valor? ¿Cierto? Entonces, cuando se llama un procedimiento, se crea una referencia para cada parámetro formal, es decir, cada parámetro que cuando usted invoca, es decir, usted cuando invoca, por ejemplo, PDA, se crea una nueva referencia. ¿Cómo es la política de paso? Este es paso por valor. Se crea una referencia para cada llamado, o sea, es decir, es independiente. ¿Cuándo se llama? ¿Cómo es la política de paso por referencia? Cuando se llama un procedimiento, se pasa la ubicación de la variable y no su contenido. Bien, esta es la segunda. Bien, referencia 3. ¿Cómo se comportan los valores por llamado, por valor y referencia? Para los llamados por valor, una referencia nueva es creada para cada evaluación de un operando. Para los llamados por referencia, una referencia nueva es creada para cada evaluación distinto a una variable. Es decir, cuando usted pasa variables, Cuando usted hace esto. Cuando usted pasa variables, cuando usted hace f de x, pues ahí es paso por referencia. Cuando usted hace esto, aquí se crea una nueva referencia. Por eso es la diferencia allí, válgase la redundancia. ¿Qué tipos de blancos existen? Blanco directo para pasos por valor, blanco indirecto para pasos por referencia. Y el resto fue cosas que me inventé porque no sabíamos qué poner. ¿Listo? ¿Cómo se manejan los blancos, los targets? En caso de valores son targets directos y en caso de referencia son targets indirectos. Esto es en los pasos de valores, ¿no? Indica qué afirmaciones son ciertas. A igual a 5 es un target directo. PDA, ¿por qué PDA genera un target indirecto? ¿Por qué PDA genera un target indirecto?
Porque está mandando una variable. Porque estoy mandando una variable. Este fue uno de los que más produjo confusión. Porque A igual a proc de X genera un target directo. ¿Por qué ese genera un target directo? A igual a proc de X. ¿Por qué? Porque el proc como tal no cambia, ¿no? Sería ya lo que cambiaría la X, pero no lo que se define a... Exactamente, usted está definiendo A como un procedimiento, A es una clausura. Es como decir, esto es equivalente a decir A igual a 8. Es lo mismo. Recuerden que no hay diferencia entre funciones ni procedimientos. ¿Y por qué P de 5 genera un target directo? ¿Por qué? Está acá. ¿Por qué P de 5 Porque genera un está target directo? mandando un número directo. Que estoy mandando Entonces ahí. no tiene... Sí, correcto, exactamente. Bien, ¿qué cambios se hacen en la función de ref? En el caso de target directo, pues se extraiga su valor. Y en el caso de target indirecto, se extrae el target interno, que debe ser directo, y luego se extrae su valor. El resto, pues, no tiene nada que ver. Referencia 8. ¿Cuál es el cambio de comportamiento de ese ref? Cuando es target directo, se modifica la referencia directamente. Cuando el target es directo, se modifica la referencia contenida, que es lo que les mostré ahora. ¿Cómo cambia el LED? Cada cosa que usted declare en el LED, obligatoriamente, ¿qué tiene que ser? Muchachos. Obligatoriamente, ¿qué tiene que ser? Cuando usted tiene LED A igual a 5. Todos son targets directos. Todos son targets directos. ¿Cómo cambia el comportamiento de APP Expression? Cuando es una variable, se genera un indirect target. Cuando es distinto a una variable, se genera un direct target. ¿Por qué se evita tener un blanco indirecto dentro de otro blanco indirecto? Cuando se va a crear un blanco indirecto, se observa si este tiene un target indirecto. Si es así, se pasa el target directo interno. O sea, este comportamiento hace que cuando usted, por ejemplo, tenga esto, por ejemplo, LED X igual a 8, F igual a proc X, y esto hace muchas cosas en la vida y llama a G de X. ¿Listo? Y luego viene G igual a proc de Y, y esto hace muchas cosas en la vida. Entonces, por ejemplo, F de X, ¿cierto? ¿Cómo pasaría aquí en este caso? Bueno, aquí tenemos el enti, ¿cierto? Aquí tenemos XFG. Ya sabemos que esto es un direct target con 8, esto es un direct target de un closure que contiene lambda. Un closure, pues, que contiene este ambiente enti, que esto es un direct target con un closure, ¿listo? Ambos contienen el enti, no hay nada más que hacer ahí. Y listo, evaluamos esa vaina. Cuando evaluamos esa vaina, ¿cierto? Bueno, ahí va a salir un error, porque la vida no es bonita, entonces tengo que hacer un cambio. Sí, ahí va a salir un error. Porque, pues, F no conoce a... Entonces tengo que hacer esto. Let, F, G y in. Listo. Bueno, entonces modifico esa vaina. Sí, porque ahí me va a dar un error. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Cierto? Observa. Entonces tengo enti, bueno, aquí sale G. Entonces G es un direct target que tiene una clausura que contiene a el enti. ¿Listo? Muy bien, este es en 0. Luego viene X y F, que ambos son direct targets. Este es un direct target con 8 y esto es un direct target con una clausura, ¿cierto? Esta clausura pues va a contener el ambiente 0, porque no tiene más opción en la vida. Muy bien, y aquí voy a evaluar f de x, ¿cierto? Ahora sí. Entonces, cuando evalúo f de x, pues viene lo bonito. Entonces, aquí viene enti y sale f. Entonces, x, este es en f, ¿cierto? X vale 8. ¿Y este x a dónde va a apuntar? ¿Dónde va a apuntar ese x, muchachos? Ese x es un indirect target, ¿no? Entonces, aquí tengo un error. Entonces, ¿cómo represento eso? Esto es un indirect target. Ay, chanfle. Esto es un indirect target. Aquí. Esto es un indirect target que va a contener algo, ¿cierto? Entonces, ese indirect target, ¿a dónde va? ¿A dónde va, muchachos? Ese indirect target, ¿a dónde se va? A ver. ¿Dónde iría ese indirect target? ¿A quién contendría? ¿A quién apunta? ¿A quién apunta, muchachos? A X. A X, ¿no? Ya sabemos.
¿cierto? Lo que le pase a esta X, que es del procedimiento, afecta a esa X de por allá. Muy bien, entonces, listo. Y esto hace muchas cosas en la vida que no me interesan, ¿cierto? Y va a llamar a GX. Cuando yo invoco a G, entonces, ahí cometí un error, ¿no, muchachos? Esto realmente va aquí, ¿no? Ahí cometí un error. A ver. Ahí cometí un error de los feos, porque pues es obvio que esto iría apuntando hasta aquí de aquí, ¿no? Listo. Se sale de acá porque pues este tiene ese ambiente aquí. Listo. Ahora, acá cuando se acoge, ahora sí. Ay, pero quiero que sea azul, no negro. Entonces, acá, entonces va a salir Y. Y este Y, miren acá, pasaría a ser un ¿qué? Un indirect. ¿Por qué es un indirect target también? A ver, ¿por qué es un indirect target? Este de aquí. ¿Por qué ese G de X es un indirect target también, muchachos? ¿Por qué razón? Mientras corrijo. ¿Por qué es un indirect Como target se también? afecte X, se afecta Y. No, porque es que usted está haciendo un paso de argumentos utilizando una variable. Es por eso, es porque es una variable. ¿Listo? ¿Estamos allí, muchachos? Sí, profe. Listo. Ahora, cuando pasamos esto, sabemos que X, aquí este X va a ser un indirect target. Cuando hacemos el paso, él tiene un comportamiento. Él extrae el target directo y crea un nuevo target indirecto. O sea que esta Y sería un indirect target, ¿cierto? Que apunta a esta X. Por eso es que nunca van a tener. Lo que pasa es que, muchachos, este X de aquí, que es este X, va a ser un target indirecto. Entonces, yo si pasase eso sin pensar, tendría un taller indirecto dentro de otro taller indirecto. Eso de comportamiento no es permitido. Entonces, ¿qué hacen? Cuando yo voy a pasar una variable que ya es un taller indirecto, entonces, listo, extraigo el taller directo interno y es lo que paso. Entonces, este señor, por esa razón, muchachos, por esa razón de la vida, este señor Y, ¿cierto? Va a apuntar también ¿a quién? A X. No sé si quedó claro, muchachos. Ese señor Y va a apuntar al target directo. Cuando usted hace un paso de argumentos, cuando tiene un target indirecto, eso pasa únicamente dentro de una función. Usted ven, aquí hace muchas cosas y al final hace G de X, invoca a esta señora. Cuando invoca a esta señora, sabemos que X es un target indirecto, porque si aquí el ambiente no lo está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Con este target aquí, entonces cuando yo hago ese paso, yo extraigo el target directo que hay interno y se lo paso. Es decir, que cuando yo paso esta X de acá, realmente estoy pasando esta X de acá. No sé si queda claro así, muchachos. Por eso es que los dos apuntan al mismo. Listo, alcen la mano si quedó claro. ¿Alguna duda, muchachos? Listo, bueno, bastantes personas alzaron la mano. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, pues por eso es este. Cuando se va a crear un blanco indirecto, se observa si se tiene un taller indirecto. Se pasa el taller directo interno, en cualquier caso. Bien referenciado, pues ya saben este ya lo expliqué. Ambos valores valen 10, porque lo que le pasa a X y viceversa, ¿cierto? Y referencia 13, que era f de 4. El valor pues ya se modifica con el set y el valor de A es 3 porque se modifica antes de operar, ¿cierto? O sea, antes de operar se modifica a X. Entonces, pues ya sería 8 más 5 sería 13. Por eso estas son las correctas. Bien, muchachos, no sé si quedó entendida esta cosa, esto. No sé si quedó entendido. Alcen la mano si es así. Bueno, muchas gracias. Entonces, vale, muchachos, son las 55. Tomen un descansito entonces hasta las 4:10. Ya después de eso, pues lo que haría es bueno, hago el interpretador y hacemos un par de ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a proceder con eso, muchachos. Voy a tomar entonces cafecitos y están durmiendo. Listo, pues.